Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast Conversando con el Dr. Gus. Siempre es una emoción grabar, sobre todo porque grabamos en la Clínica Delgado, que es como grabar en casa y con amigos. Nuevamente están conmigo, me acompañan tres grandes amigos y colegas. Algunos de ellos ya los van a conocer porque ya han estado aquí en el podcast. Hoy vamos a hablar de algo que quizás muchos se sorprendan, pero en el fondo no. Vamos a hablar de la patología hemorroidal. Cuando todos dicen que alguien sufre de las hemorroides o que están con hemorroides, hay muchas cosas que tenemos que entender y comprender, sobre todo porque según algunas series, podríamos decir que 2 de cada 3 personas, o en general más de la mitad de la población mundial, ha sufrido, sufre o sufrirá alguna molestia hemorroidal. Entonces, en esta tarde nos acompañan tres especialistas directa o indirectamente en la materia. En primer lugar, tenemos a Lorena Campodónico, que ya ha estado con nosotros en un episodio anterior. Lorena es ginecobstetra, trabaja en la Clínica Delgado y es mamá de Adriano de 12 años y de Lorenzo de 9. Y Lorena está aquí porque muchas mujeres durante el embarazo o durante el puerperio tienen como complicación patologías hemorroidales, ¿no? En segundo lugar, tenemos a Luigi Belloni, un gran cirujano, gran amigo también. Él es cirujano general, se dedica muchísimo a la coloproctología, trabaja en la Clínica Delgado, además trabajó 15 años en el Hospital Almenara, tiene muchísima experiencia, y es papá de Luigino, de 27 años, de Alesia, de 24 años, y de Miquela, de 21 años, que estudia medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y en tercer lugar, nos acompaña Julio Rivara, que es mi hermano. Ya en un episodio anterior estuvo mi otro hermano, Pedro Rivara, que es psiquiatra. Julio es cirujano general, también se dedica muchísimo a la coloproctología. Trabaja en la Clínica Delgado, en Aguna, y es jefe del servicio de coloproctología en el Hospital Rebagliati hace muchos años, ¿no, Julio? 20 quizás, más o menos. Y es papá de Sebastián, de 14 años, de Franco, de 11 años, y de Isabela, de 4 años, que son mis sobrinos. Así que esta tarde vamos a conversar, así usando un término popular, de las hemorroides, ¿no? Entender si la palabra decir hemorroides está bien, cuáles son los factores de riesgo, uno se llega realmente a curar, cuál es el tratamiento, etcétera. Entonces, es importante definir este término de hemorroides. ¿Qué son las hemorroides, Luigi? Bueno, para empezar hay que saber que todos los humanos nacemos con venas hemorroidales, así como nacemos con dos ojos, una nariz o un apéndice, todos tenemos venas Son hemorroidales. venas, entonces. Bueno, le decimos y la gente le dice venas. El término técnico sería un plexo venoso. ¿Y qué es un plexo venoso? Imagínate una vena que viene, se bifurca, se trifurca, se interconecta y hace como una red venosa. Se van Es, ramificando, eso ¿no? es un paquetito, un plexo hemorroidal, es como una almohadilla. Y generalmente hay tres en la circunferencia anal, ¿no? Entonces, todos nacemos con esto. Ahora, la gente dice, me salió un hemorroide. ¿Qué significa esto? Así como hay venas en las piernas que en algún momento se dilatan, se vuelven tortuosas, dicen que han salido varices, imagínate que en toda esa tubería hemorroidal se dilata, se estrecha, se vuelve tortuosa. Al pasar eso, el paquete hemorroidal crece y la persona siente una bolita que va apareciendo ahí abajo y dice, me ha salido un hemorroide. El problema viene cuando este hemorroide que ya creció y que tiene trayectos tortuosos, el trayecto tortuoso hace que la sangre tenga un flujo turbulento y el flujo turbulento hace que la sangre se pueda coagular. Y al coagularse la sangre, al atorarse una tubería, una atora a dos, dos atora a cuatro, cuatro atora a ocho, entonces todo el paquete hemorroidal crece, se dilata, se pone duro y muy doloroso. Esto es lo más frecuente que pueda pasar. Eso se llama trombosis hemorroidal o trombo hemorroidal. Entonces, ahí es cuando la persona dice, me ha salido un hemorroide, Claro, ¿no? Esto es lo más frecuente es que lo más puede pasar. frecuente. Julio, entonces vamos entendiendo que tenemos en la zona del recto 3 paquetes de venas hemorroidales, ¿no? Como nos dice Luigi, que son unos plexos que así como las venas de las piernas se pueden dilatar, volverse tortuosas o varicosas y uno las puede tocar con la mano,
en la zona del recto también podría ser que estos paquetes crezcan, se dilaten, y ahí tenemos que hay crecimiento del paquete hemorroidal. Pero como nos dice Luis, a veces se puede trombosar, o sea, se forma como un coágulo sanguíneo que hace que sea más difícil que circule la sangre y eso hace que crezcan más, ¿no? Es ahí cuando más los pacientes los buscan a ustedes. Claro, canal anal. Realmente esto sucede en canal anal. El canal anal es la parte final, ¿no? Que está entre la piel y el recto. Son unos 3 a 4 centímetros más o menos de distancia, que es donde están los músculos del esfínter. Ese es el canal anal. Ahí están los paquetes, como dice Luis, ¿no? Las personas ni cuenta se dan que existen estos paquetes venosos, estos plexos, obviamente, si es que no le molestan. Recién cuando estos crecen o tienen una patología es que llaman la atención y hacen preocupar al paciente, ¿no? Que puede doler, puede picar, puede dar sensación de bulto porque están creciendo, o lo que más asusta al paciente es cuando sangran, ¿no? Claro, entonces justamente ya tenemos unas venas que están en la zona del canal anal, ¿no? Que dices tú que está entre la piel y el recto. ¿Qué es el recto? En el recto es la parte final del tubo digestivo, Del colon, ¿no? del colon. Realmente no es la continuación, es un tejido diferente, viene de otro origen, pero es la parte final y es la unión entre el colon y el ano. O sea, y el esfínter, Y el eso que se esfínter, cierra claro. al final, Esta patología sucede en el canal anal, que tiene 3, 4 centímetros. más o menos. Ya. Sí. Ya, y ahí están los 3 paquetes hemorroidales que Claro. si no están dilatados podrías no darte cuenta que Claro, existen. y está en una zona difícil porque no es cualquier zona, es una zona que está envuelta entre músculos, los esfínteres. Y muy Entonces, sensible. imagínense, uno puja y duele. Uno cuando va al baño, ¿qué pasa por ahí? Las heces. Duele, ¿no? Duele, raspa las venas, sangran. Entonces, Entonces duele. todo sucede por esa zona y genera muchas molestias. Claro. Luis, entonces cuando estos paquetes están dilatados, obstruidos por un trombo, por ejemplo, comienzan las manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más comunes que harían que una persona se dé cuenta que algo está pasando ahí? Usualmente un bulto que aparece, y la segunda y la que más asusta, como dice Julio, es el dolor. Cuando hay trombosis hemorroidal hay dolor, y cuando esta hemorroide se puede ulcerar, sangra. Y el sangrado es lo que los trae corriendo a emergencia, porque aunque sean 2 gotas, pues asusta, ¿no? Claro, entonces hay dolor, El dolor es lo que abultamiento trae el paciente. y ya en algunos casos puede llegar incluso al sangrado. Algunas personas también refieren ardor y prurito, o sea, picazón. Estados iniciales. Eso es una manifestación común, porque muchas veces un hemorroide crece bastante, no necesariamente se trombosa, crece bastante, pero mira, imagínate, yo tengo en el labio una parte seca y una parte húmeda interior, mucosa. Claro. Pero si me dan un puñete, me golpeo y el labio se hincha, hace esto, y la parte húmeda se exterioriza. Entonces, eso mismo pasa abajo. Cuando un hemorroide es bastante grande o empieza a prolapsarse, prolapsarse significa que el tejido anal sale al exterior, esa humedad de la mucosa, esa humedad local, produce picazón, produce sensación de ano húmedo, y esa humedad produce una picazón constante, esa mucosa pica. Claro. Entonces, es por ahí que viene la picazón anal, ¿no? Ah, claro, entiendo. Importante, no sabía ese detalle, pero tiene bastante lógica. Entonces, Lorena, tú como ginecobstetra que trabajas muchísimo la gestación, el parto, ¿no? El pujo de los partos, donde no solamente el embarazo ocupa un espacio, sino que en el momento del nacimiento de un bebé hay mucha fuerza a la hora de pujar. Entiendo que la posibilidad de que estas venas hemorroidales se dilaten, se obstruyan, constituyan en una molestia con relativa frecuencia. Es muy común en una mujer embarazada o en una mujer que tiene un parto vaginal versus una cesárea. Sí, definitivamente se calcula que o sea, en las series hablan de entre 20 y 40% de mujeres durante el Es embarazo un van a ser montón. hemorroides. Una Es o un dos de montón. cada 5. Es un montón, es bastante. Se quejan de la molestia y no solamente de las molestias que ocurren, sino de la aparición de las hemorroides, porque obviamente en una mujer que te aparezca algo ahí, solamente con sentirla, así no te duela, así no te pique, así no te molesta, ya es bastante incómodo. Eh, Hay bastantes causas
porque una es directa, ¿no? Lo que ocurre con los cambios hormonales. El embarazo básicamente está comandado por la progesterona y lo que hace la progesterona es relajar el útero para que no se contraiga, pero los órganos que tienen similar músculo que el útero, que es el músculo liso, como lo que tienen los intestinos o como lo tiene la vejiga, también se relajan y no se contraen de una manera adecuada. Entonces, si los intestinos no se contraen de una manera adecuada, la comida no avanza de una manera rápida, se va quedando más ahí, jala más nutrientes, el intestino logra absorber más agua, la comida se seca o el bolo que se va a salir, más bien dicho, se seca y ocurre el estreñimiento, ¿no? Y como causa secundaria al estreñimiento pueden aparecer las molestias de los hemorroides. Y lo otro es que el útero va creciendo y va comprimiendo las venas que van por detrás. Y como decía Luigi, no todo viene de una vena más pequeña, que vino de una vena más grande, y el útero va a ir apretando las venas grandes que van por detrás, sobre todo la vena cava, y va a generar en un problema posterior, ¿no? Y si Entonces, le quieres... por un efecto mecánico, progresivamente se va aumentando la posibilidad de que se dilaten estas venas hemorroidales, Así es. pero también por un cambio en la función uterina e intestinal podría generarse estreñimiento que aumenta también el riesgo. O sea, no importa la vía de parto, el embarazo per se ya es un factor de riesgo. Y Así a eso le es. sumamos también el parto en sí. A eso le sumas, claro, por eso es que las que tienen en el primer trimestre pueden haber hemorroides porque ya puedes tener estreñimiento y porque ya puedes tener el Claro. efecto de la progesterona. Al final del embarazo es más el efecto local. Y en el medio ocurre el estilo de vida, ¿no? Si hay más sedentarismo, si hay menos, o sea, Dieta. la dieta, el consumo de líquidos, etcétera. Y el momento del pujo del parto también, porque el pujo, el esfuerzo que las personas van a hacer, como acá han explicado mis brillantes colegas que tengo a cada uno de los lados, a mi diestra y acá a mi siniestra. Lo que va a ocurrir es eso, ¿no? Va a haber una mayor presión y eso va a hacer que las hemorroides se salgan para la buena suerte después del momento del parto y lo cruento que podría ser el parto para las hemorroides. La mayoría de hemorroides postparto regresiona en un buen porcentaje, ¿no? De repente no a nada, pero sí regresiona bastante. Sobre todo aquellas mujeres en quienes esta patología hemorroidal se ha dado por el embarazo. Sí, Porque habrá algunas que ya tenían este problema de antes. claro. El embarazo lo intensifica, se ve el embarazo y todavía queda la patología de fondo. Julio, entonces hasta ahora hemos aprendido más o menos la anatomía del canal anal, de los paquetes venosos hemorroidales. También hemos aprendido que el embarazo es un factor que podría aumentar el riesgo y casi 30-40% de las mujeres lo podrían sufrir asociado al embarazo. Pero ya no hablando necesariamente del embarazo, sino en la población general, ¿cuáles serían estos factores que se asocian con el riesgo de sufrir de patología hemorroidal? La verdad, son muchos y diferentes, ¿no? Muchas veces tratamos a manera de investigar qué sucede con el paciente, la causa, pero no se llega muy bien a las causas. Puede ser tan diversas desde pujadores, pujadores crónicos, desde un paciente prostático, paciente estreñido, paciente con tosedor que tiene una enfermedad pulmonar crónica, fumador, asmático. Va también por pacientes prostáticos, dije, que tienen que pujar, a veces al orinar, y aumentan la presión de la pelvis. También pacientes que pujan al hacer ejercicios, pesistas, levantadores de pesas, ejercicio intenso, desde que hacen de repente un spinning muy prolongado, o sea, de todo. También está el factor emocional, ¿no? La tensión, el estrés, la ansiedad, el exceso de preocupación, eso genera una compresión sostenida del músculo del esfínter, disminuye Porque hay el un flujo tono muscular en el Claro, esfínter anal claro. que también se asocia mucho con la parte ¿No? emocional. Así como ¿no? hay gente que hace el bruxismo, que es la contracción de la mandíbula,
también contrae el músculo del esfínter y a veces uno ni cuenta se da hasta que se lo hacen notar, ¿no? Entonces, digamos Entonces- que en general diferentes factores que aumenten esta Y sigue la compresión. lista, alimentarios, tipo de alimentos, Estreñimiento, ¿no? estreñimiento, etcétera, etcétera, falta de líquidos. Estar mucho tiempo sentado. Una lista Siempre tremenda. Muchos taxistas También, eh, también. se quejan de esto, Claro, ¿no? De que sufren claro. de hemorroides que O están estar 10 mucho horas. rato sentado o también estar mucho rato parado. También. Ambos que extremos, ambos extremos son, Hay que Hay que echarse. cambiar. claro. Y Luis, ¿tú encuentras que, o las series dicen que hay diferencia entre hombres y mujeres? ¿Es más común en hombres o en mujeres? Mira, si la mujer no saliera embarazada, yo diría que es semejante. Sí. Para las chicas que tienen gestación o que han sido mamás, es un factor adicional al que tendría toda la población general, ¿no?